Pues buenas noches y bienvenidos a la quinta. No, hasta que no esté la tele, ya está la tele. Buenas noches y bienvenidos a la quinta conferencia del ciclo de las campañas de Marruecos. Con esta terminamos hoy, así que en primer lugar lo que me corresponde es primero agradecer al Ateneo, a su personal y a Manuel Ángel, que hoy no está, las atenciones que han tenido con nosotros y las facilidades que nos han dado para realizar o para dar las conferencias y la paciencia que han tenido cada vez que nos hemos pasado de hora. Entonces, primero para vosotros. En segundo lugar, para el ayuntamiento, que es el que está detrás de esto, sosteniendo el ciclo. Entonces, Javier, concejal de Cultura, a ti te lo digo para que se lo transmitas tanto a la alcaldesa Gema como a tus subordinados, Eva, gran impulsora, y a Mercedes, que es la que nos gestiona todos los papeleos, por la tremenda eficacia y bueno, ya sabes, es una actividad que empezamos y que esperamos continuar ya todos los años que nos sea posible. Y finalmente, bueno, agradeceros al público, por supuesto, vuestra asistencia, porque sois los que al final le dais contenido. Gracias a que estáis aquí, seguiremos a la carga, organizando actividades relacionadas con la cultura de defensa. Tengo la suerte hoy de presentar al tercero de los Echeverrías, y que, como sabéis, no tienen nada que ver los unos con los otros, pero todos son expertos en Marruecos, con lo cual es fabuloso. A lo mejor hay alguna raíz que a mí se me escapa, pero bueno. Hoy tenemos aquí al profesor y doctor Carlos Echeverría Jesús, que ya posiblemente alguno lo conozca porque lleva metido en asuntos de geopolítica, estrategia, problemática internacional desde hace muchos años. Un breve currículum, para que nos hagamos una idea: es profesor de Relaciones Internacionales ahora mismo en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNED desde el año 2000 y además es profesor del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, también de la UNED, desde 2001. Ahora mismo es subdirector de este instituto. La UNED también fue profesor de Derecho Internacional Público. Anteriormente fue investigador en el Instituto de Estudios de la Seguridad de la Unión Europea Occidental, en París. Ha sido visitante científico en el Instituto de Prospectiva Tecnológica del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, en Sevilla. Ha sido durante 10 años, entre el 92 y el 2002, conferenciante en el Colegio de Defensa de la OTAN en Roma. Colabora con Fuerzas Armadas, en concreto con el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, que está en Madrid, desde el año 87, o sea que desde hace muchísimo tiempo. Sus áreas, su especialización, abarca las áreas sobre todo de seguridad y defensa, con especial atención a los marcos regionales del Mediterráneo y Oriente Medio, África subsahariana y Asia Central. Y en concreto en los temas relacionados con el Islam y el islamismo. Es miembro del Consejo Científico del Instituto de Seguridad y Cultura y en cuyo seno es el director del Observatorio de Ceuta y Melilla, de reciente creación, y que analiza toda la problemática relacionada con estas dos ciudades, con nuestras posesiones en el norte de África. Bueno, como curiosidad, en ámbito de seguridad y defensa, pues ha recibido la Cruz al Mérito de la Guardia Civil, la Cruz al Mérito Militar, y además ha sido primer premio de la revista Ejército con un artículo relativo a los talibán y a Al-Qaeda en la problemática de Afganistán y Pakistán. Entre otras publicaciones, pues tiene una dedicada al terrorismo y relaciones internacionales, otra de relaciones internacionales, paz, seguridad y defensa en la sociedad internacional, otra sobre las claves de seguridad del desafío migratorio actual para España y para la Unión Europea, y otra también para resaltar la nueva dimensión del desafío yihadista salafista. Es un experto en estos temas. Hoy a lo mejor le sacamos un poco de ese expertise y nos lo traemos lo focalizamos en Marruecos, en las relaciones con Marruecos actuales.
en su esquema analizará la relación que ha tenido España con el norte de África, el Magreb, Marruecos, a lo largo de la historia que es muy larga. O sea, que se remonta a mucho tiempo atrás. Pero sobre todo se centrará en cómo están las cosas ahora mismo. Ha sido casualidad. En principio el ciclo no estaba pensado que tuviésemos esta situación con Marruecos en estos días, y ha sido casualidad. Por lo tanto, la opinión que hoy va a verter aquí tiene un valor extraordinario. Su análisis sobre la situación de estos días, de estas semanas, creo que es, sobre todo para los que van a tener un examen sobre esto, es oro molido. Tomad nota que hoy hay mucho que aprender aquí. Y nada más. Carlos, profesor, el estrado es tuyo. Muchas gracias, mi coronel, querido Emiliano, por tan generosa presentación. Quiero, en primer lugar, agradecer al Ateneo, al Ayuntamiento, el que haya hecho posible, junto con la Delegación de Defensa, esta actividad, que además es esperanzadora en la medida en que vemos que es el primer ciclo de conferencias, y lo que espero es no estropearlo con alguna salida de tono que pueda llevar a que no haya una segunda. Bueno, es obviamente una broma. Es una enorme responsabilidad el dirigirme a ustedes en un ciclo en el que ha habido conferencias tan brillantes, y lo que espero es que lo que yo les voy a aportar a continuación les sea de utilidad en el marco de ese esfuerzo colectivo. Quiero también, efectivamente, como ha hecho el coronel, destacar no solo el agradecimiento a todo el auditorio, sino insistir sobre todo en relación con aquellos que se van a examinar, alumnos del CESINE y de mi buen amigo el coronel Grande Urquijo, para que lo que voy a exponer en la primera parte de esta tarde espero que sea lo suficientemente claro, pero aprovechen, si no lo es o si queda alguna laguna, para que en el coloquio podamos completar todo lo más posible y luego sus exámenes sean tan brillantes como estoy seguro que van a ser. Me van a permitir que en los próximos minutos, porque la materia es muy amplia, está siendo un ciclo centrado en un periodo histórico muy concreto, que queda bastante atrás en la historia, y a mí lo que me toca es una actualización. Pero claro, la actualización se puede hacer empezando desde ahora, o se le puede dar un contenido, y no se asusten, porque un siglo da para mucho, pero yo voy a tratar de ser, digamos que, eficaz y eficiente en el resumen de acontecimientos que se han producido en ese siglo y que nos han llevado a la actualidad. Una actualidad que ya apunto, no descubro nada, tampoco es para crear expectación. La actualidad de las relaciones hispano-marroquíes es una actualidad complicada. Vamos a dejarlo ahí. No es plato de gusto ni para quienes la tienen que gestionar, ni tampoco para los que la tenemos que evaluar, analizar e interpretar. Estamos en un momento complicado en esa relación. Evidentemente, como de lo que se habla es de siglo XX y XXI, no vamos a irnos muy atrás en el tiempo, mucho más atrás de lo que ya nos hemos ido al referirnos mis compañeros a la guerra del Rif. En el siglo XX lo que se produce es el nacimiento de Marruecos como un Estado moderno, como un Estado independiente. Lo que hubiera detrás en términos de pozo histórico, incluso en la época del protectorado, está ahí en términos de bagaje, y viene muy bien conocerlo, y conocer sobre todo en el marco de esta relación entre dos estados, pero que son también dos mundos, los antecedentes y las percepciones de uno y otro. Pero con los mapas políticos que yo les voy a aportar, lo que tenemos ante todo y sobre todo es a dos estados que son vecinos y que tienen una vecindad muy, muy compleja. Fíjense que esta vecindad es, y se
no está de más que empecemos por ahí, por la economía. Luego hablaremos de seguridad y defensa y de conflictos y de diplomacia. Pero estamos en la frontera económica más dramática del mundo, que es la frontera terrestre, porque es terrestre, entre España y Marruecos, en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Aquí en este mapa en concreto tenemos identificada nada más que a la ciudad de Ceuta, pero Melilla está hacia el este y poco antes de llegar a la frontera con Argelia. Y aparte de las dos ciudades autónomas, hay más territorio nacional español en el norte de África, que además conviene que no lo perdamos de vista. Es más, voy a poner alguna ilustración, como es esta. Es un saludo a la Armada. La isla de Perejil, los peñones de Vélez de la Gomera y las islas Chafarinas. Territorio nacional español en el norte de África. No lo perdamos de vista. Es decir, ¿cuántas veces habremos escuchado e incluso habremos dicho yo mismo que de Marruecos nos separan 14 kilómetros de agua en el estrecho de Gibraltar? Pero esto es incorrecto y va para el examen. De Marruecos nos separa, y no solo a España, sino también a la Unión Europea, las vallas de Ceuta y de Melilla y los límites no definidos de esos otros territorios que he evocado. Bien, volvamos al mapa político. Es, por tanto, una fractura económica. Esto ya de por sí dificulta toda la tarea que hemos tenido, tenemos y seguiremos teniendo en el futuro. Es un lastre, es una complicación. Y no es culpa de nadie, esto también es importante. Empiezo por ahí porque muchas veces, y sobre todo los españoles, pero también el resto de los europeos, cuando analizamos nuestra vecindad con el sur, y en este caso con un sur que es Marruecos, el resto del Magreb, el norte de África, y que son países que pertenecen al mundo árabe, que pertenecen al mundo islámico y que pertenecen al mundo africano, solemos tener, digamos que un complejo, como si la situación que atraviesan, con diferencias entre unos países y otros, pero grosso modo es el sur con mayúsculas, como si eso fuera culpa nuestra, como si fuera algo que hemos contribuido a generar y que por tanto nos debe llevar pues, a una actitud de generosidad, de comprensión y también de cesión y de comprensión en relación con las aspiraciones y con las demandas de estos países. Bueno, pues eso que les he dicho y que es una realidad, lo tenemos que quitar automáticamente de nuestras mentes. No solo para escucharme y para elaborar en esta tarde, que pretendo que sea una tarde colectiva, en la que yo hablo al principio, pero luego hablamos y pensamos todos, ese complejo lo debemos de dejar de lado. No hay que acudir a definir o redefinir nuestras relaciones con Marruecos en términos de complejo histórico, de deuda pendiente. De hecho, mis compañeros les habrán explicado lo que fue el protectorado y lo que fueron algunas de las páginas más tristes y más dramáticas del protectorado. Recuerden, y no me voy a meter en su conferencia porque yo tengo que hablar de presente y de futuro, pero es importante que no perdamos de vista que el protectorado español en el norte de Marruecos no fue algo que negociáramos como Estado español, como sí negoció Francia su protectorado con el sultán de Marruecos. Primero negoció Francia y luego nosotros con Francia nos quedamos con una parte del protectorado. Precisamente la parte más intratable, la parte más complicada, la parte menos prometedora, la parte más difícil. Esto es importante también porque me sirve para introducir a Francia en la ecuación. Las relaciones bilaterales entre España y Marruecos no se pueden encapsular. Son una dimensión bilateral, pero con condicionantes y con influencias de otros actores, tanto en la orilla norte como en la orilla sur. Ya saben que Marruecos nace la independencia en 1956. Es decir, es un país muy joven en relación con España, que es uno de los estados más antiguos del mundo. No lo olvidemos. La unidad nacional española se consolida al final de la Reconquista y, por tanto, estamos ante un país que nace en ese momento que es la transición de la Edad Media a la Edad Moderna y que es cuando nace el Estado como forma de organización política.
nace en Europa y uno de los pioneros es España. Por tanto, España tiene poso histórico. Marruecos parece que no tiene poso histórico porque nació en 1956, pero Marruecos tiene poso histórico. Y por eso hace que Marruecos sea, como es ahora mismo, un país tan orgulloso e incluso, por qué no decirlo, en ocasiones tan arrogante y tan ambicioso. Tiene un poso histórico que entronca con una dinastía. A diferencia de los países del mundo árabe que encontramos en el norte de África, que son todas repúblicas, Marruecos es una monarquía y además es una monarquía de rancio abolengo, si ustedes quieren. Una monarquía que no solo tiene la dimensión dinástica que tiene cualquier monarquía, sino que además tiene una dimensión religiosa. Porque el monarca, en el momento actual Mohamed VI, el día de mañana será Hassan III, su hijo, y hasta 1999 fue Hassan II, su padre, todos ellos descienden directamente del profeta Muhammad, del mensajero del Islam. Y eso, evidentemente, le da una categoría adicional a un jefe de Estado, a un gobernante, a un líder regional, mundial, estatal. Y eso hace que los marroquíes, y lo digo en plural, consideren que son algo relevante, que tienen, digamos, que una entidad y que tienen una importancia y que se le tiene que reconocer esa importancia. Por tanto, el nacimiento de Marruecos como Estado en 1956, el mismo año que nace también como Estado Túnez. Argelia ya saben que nace después, en 1962, y de una forma mucho más abrupta que Marruecos, porque Argelia se independiza en 1962 después de una guerra de liberación que dura entre 1954 y 1962 y que es una guerra brutal, con 1,5 millones de muertos según los argelinos, y sobre todo es una guerra brutal porque los territorios franceses de Argelia, los departamentos franceses de Argelia, no eran una colonia. Marruecos sí era una colonia, Túnez era también una colonia, pero los departamentos franceses de Argelia pertenecían a Francia como territorio nacional. Eso hizo que la guerra fuera aún más virulenta. Bien. Nace como Estado independiente y lo introducimos en nuestra ecuación como antes se ha introducido a Francia. Porque veremos que hablar de las relaciones hispano-marroquíes, más pronto que tarde tenemos que hablar del papel o de la posible influencia o de la influencia real de Francia y de la influencia real de Argelia. Eso lo estamos viviendo ahora con el gasoducto, y tenemos mucho miedo a pasar frío y más con la que nos está cayendo en términos de precios y de temperaturas. Y ahí tenemos en la ecuación a Argelia, Marruecos y a España. Por tanto, mi invitación es a una visión generosa. No vamos a estar solo en el eje hispano-marroquí, que es muy jugoso, pero como mi aproximación es geopolítica, tenemos que introducir en la ecuación más actores. Vamos a pasar ahora al mapa que teníamos al principio y que no es una decoración, es una herramienta de trabajo. Y prácticamente no me voy a mover mucho más, para no marearles y porque con este mapa tenemos lo que necesitamos para entender mejor el contenido del análisis de esta tarde. Este mapa que tienen ustedes delante, aparte de que tiene la gracia de que aparecen los nombres de los estados escritos en la lengua originaria, Etiopía lo ven en el alfabeto de los etíopes, y por supuesto los países árabes en alfabeto árabe. Este es el mapa político internacionalmente reconocido, salvo por Marruecos. ¿Y por qué? Otra pregunta de examen. Les estoy dando las contestaciones, no se pueden quejar. Porque ya saben que lo que vemos aquí como Vuestra Sahara, es decir, el Sáhara Occidental, para Marruecos es el Sáhara marroquí. Y fíjense la que hay liada con eso, si me permiten esa expresión coloquial. Eso además nos pone en relación, de nuevo, en el eje bilateral entre España y Marruecos. Es un lastre. Para nosotros, un lastre fundamental. Pero también para la Unión Europea y para cualquier país que tiene relaciones con Marruecos, porque para Marruecos tan sagrado es la marroquinidad del Sáhara como la descendencia directa del rey, del profeta Muhammad. Es una cuestión de honor, es una cuestión sagrada
Y es una cuestión que en los momentos actuales, en la dinámica de la política interior y de la política exterior marroquí, Marruecos considera aún más sagrado que nunca antes. Es decir, si quieres tener buenas relaciones conmigo, lo dijo el rey la semana pasada en el aniversario de la Marcha Verde, tendrás que asumir que el Sáhara es marroquí. Y eso no tiene ningún pudor. Marruecos, que es un país pequeño, de escasa influencia si lo comparamos con otros países mucho más grandes, potentes, poderosos, pero no tiene ningún pudor para decírselo a cualquiera. Es decir, que nos encontramos con un país donde hay una estructura de poder que ya les he explicado en parte, es decir, es una monarquía donde el rey reina y gobierna, a diferencia de las monarquías occidentales, que entronca con la sacralidad del Islam y que además tiene muy clara cuál es su dimensión territorial. Problema añadido a lo del Sáhara, que no es poco. La frontera con Argelia, que ustedes ven ahí y que todos reconocemos como tal, Marruecos no la reconoce. Les he traído un mapa muy bonito, que aunque no lo vean desde el final, lo pueden ver después y en cualquier caso se lo explico. Este es un mapa oficial de Marruecos en el que la línea de separación entre Argelia y Marruecos no está dibujada. Claro, esto no es de recibo, ¿no? No pasa un examen de derecho internacional, pero estamos hablando de política y de intereses. Es verdad que hay un tratado de fronteras que llegaron a firmar y que incluso uno de ellos ratificó. Y es verdad que en los momentos de relativa bonanza en las relaciones entre Argelia y Marruecos se ha obviado que Marruecos considera que esa frontera no existe. Pero ahora que estamos en un momento álgido del planteamiento nacional marroquí, estamos en un momento de tensión fuerte entre Argelia y Marruecos, como estamos en un momento de tensión fuerte entre España y Marruecos. Fíjense, es un país que se atreve a abrir dos frentes a la vez. Y eso no es muy inteligente, salvo que tengas capacidad de llevar adelante dos frentes en paralelo. Pero Marruecos está actualmente provocando desde la perspectiva de los argelinos o desde la perspectiva de los españoles a esos dos vecinos. ¿Y todo esto por qué? Porque Marruecos considera que cuando nació la independencia en 1956, Estado soberano, internacionalmente reconocido, dentro de sus fronteras, considera que nació con un lastre que ellos denominan el déficit territorial. Esto, en cuanto un vecino define tal cosa, ya te obliga a estar alerta. Porque el déficit territorial se interpreta como Marruecos considera que toda la parte occidental de Argelia debería de ser marroquí. Marruecos considera que los 5 territorios españoles del norte de África deberían de ser marroquíes. Marruecos durante más de 10 años consideró que Mauritania, ahí la tienen, que nació a la independencia en 1960, hubiera debido de formar parte también del reino jerifiano. Y de hecho Marruecos entre 1960 y 1970 no reconoció a Mauritania como Estado. A partir de 1970 reconoció a Mauritania en el marco de la partida regional y porque estas cuestiones también se gestionan como quiere gestionarlas el liderazgo marroquí. Y también considera Marruecos que la parte noroccidental de Malí, y por supuesto una vez viajamos a través del Sáhara Occidental y del territorio mauritano y llegamos a Senegal, y nos encontramos el río Senegal que establece la frontera natural entre Mauritania y Senegal, el río Senegal debería también de formar parte del reino jerifiano. Claro, esto, fíjense, qué vecino, creando discordia con todos los que le envuelven. ¿En base a qué? Marruecos considera que precisamente por esa larga tradición
del imperio jerifiano y de los sultanes que se han ido sucediendo a lo largo de los siglos, y de las rutas caravaneras que emprendieron desde Marrakech y desde otros puntos de partida importantes, tanto hacia el norte, almorávides y almohades, invadiendo de nuevo la península ibérica, siglo XI, siglo XII, pero también hacia el sur, hacia Tombuctú, hacia Kidal, hacia las minas de oro del imperio de Ghana. Todos esos vínculos y esas vías y esos surcos abiertos por los dromedarios, por los comerciantes, y llevando adelante el pabellón del sultán y la visión malequita del Islam, le da un derecho histórico a tener un territorio más amplio que el que tiene. Bien, esto dicho con la contundencia que lo he dicho, pero digamos que jugando con los tiempos. A día de hoy, antes de que alguien de ustedes me pregunte, Marruecos no está planteando una reivindicación en relación con Mauritania. Mauritania está relativamente tranquila. Tampoco está planteando una reivindicación en relación ni con Malí ni con Senegal. Pero Marruecos está centrando su esfuerzo en términos de recuperación y consolidación de un territorio que él considera como marroquí en el Sáhara Occidental, y está alimentando el desafío, creando además una zona gris tremenda, luego veremos qué es eso, en relación con España y en relación con Argelia. Por eso estamos en el momento en el que estamos, complicado. Marruecos desde 1956 hasta hoy, y esto es muy importante no perderlo de vista porque entendemos mejor por qué Marruecos tiene esa tranquilidad y ese orgullo y ese carácter proactivo que tiene. Ha sido un Estado y su liderazgo, que siempre no olviden ustedes cuando hablamos del liderazgo marroquí, no tienen que enzarzarse en estudios de derecho constitucional sobre equilibrios de partidos políticos, elecciones. Piensen en su majestad, piensen en la corona y no se equivocarán en términos de liderazgo, de organización, de control, de gestión del mapa político y social. En todo este tiempo Marruecos ha tenido la habilidad, hay que reconocer que es hábil, es brillante, de presentarse ante el mundo que le interesa como un elemento de valor. Durante la Guerra Fría, es decir, en ese periodo histórico que como Marruecos nace en el 56, vamos a empezar a contar desde 1956, hasta 1989, que cae el muro de Berlín, 1991, que se desmorona la Unión Soviética, en la Guerra Fría Marruecos tiene la habilidad de presentarse ante el mundo libre, ante el mundo occidental, el que le interesaba en ese momento, como el paladín de Occidente en un norte de África convulso, influenciado, si no dominado, por el comunismo, mirando hacia el este, Argelia y Libia. Y ese mensaje encontraba receptividad en el liderazgo del mundo occidental, léase los Estados Unidos de América. Pero es que no es solo que Marruecos le vendiera a Estados Unidos eso de que era un régimen moderado por lo de la monarquía, no comunista y vecino de un país comunista desestabilizador, imagen de Argelia, sino porque hay un elemento adicional interesantísimo y de carácter histórico, incluso más antiguo que la Guerra del Rif y lo que hemos tratado aquí en este ciclo, que es el hecho de que en diciembre de 1777, fíjense, el sultán de Marruecos es el primer actor, ellos dicen, fuimos el primer Estado que reconoció a los Estados Unidos de América como Estado independiente. Y eso los estadounidenses se lo vienen agradeciendo y se lo agradecen hoy y se lo seguirán agradeciendo por siglos y siglos. No lo pierdan de vista. Es un elemento que nos puede parecer simbólico, incluso anecdótico, marginal. No. Estamos hablando de percepciones, estamos hablando de vínculos.
Y siempre que sigan ustedes y les genero el interés de seguir estudiando a Marruecos y su política exterior y de seguridad en términos de futuro, cada vez que haya una visita oficial, bien de autoridades estadounidenses a Marruecos o bien de autoridades marroquíes a Estados Unidos, fíjense ustedes en el arranque del discurso del ministro, del rey o del presidente. Siempre hay dos líneas marcando un arranque positivo y creando un buen ambiente. Y ese vínculo sirve, incluso en momentos de dificultad. Y Marruecos tiene la habilidad para reivindicarlo y para refrescar la memoria de los Estados Unidos. Durante la Guerra Fría fue útil, porque Marruecos, como España, no olvidemos que estamos hablando de la España del general Franco, evidentemente también nosotros éramos un pilar fundamental para la estrategia occidental contra el comunismo. Es verdad que a la España del general Franco no la admitían en el espacio europeo, no solo el de las comunidades europeas, sino incluso en términos de relaciones con países como Francia, Alemania, porque había ecos de la Segunda Guerra Mundial, del eje, de la relación entre España y el Tercer Reich, etc. Pero Estados Unidos, que tenía las ideas claras sobre las prioridades, descubrió rápidamente en España y Portugal, por supuesto, una importancia estratégica que iba más allá de los liderazgos políticos y de la memoria histórica, si ustedes quieren. Pero es que junto a España, el otro paladín fundamental también era Marruecos. Cuando termina la Guerra Fría, Marruecos sigue vendiéndose en términos de imagen. ¿Y ahí qué es lo que vende Marruecos en los años 90, en los años 2000? Vende la imagen de estabilidad frente a la creciente desestabilización, de nuevo, del vecino argelino, en los años 90 debido al incremento de la amenaza del yihadismo, del islamismo radical, del terrorismo islamista. De nuevo Marruecos le dice, ahora ya no solo a Estados Unidos, porque ya la Guerra Fría ha pasado, pero a Estados Unidos siempre hay que decirle algo porque es la superpotencia. Le dice, mira, gracias a mi idiosincrasia, gracias a mi gestión, Su Majestad siempre, por supuesto, no estamos hablando de los partidos marroquíes ni de la Academia marroquí, estamos hablando del rey. Gracias a mi gestión de la cosa pública en mi territorio y de mi política exterior y de mi política de seguridad y mi interacción con los países moderados del mundo árabe, yo soy una isla de estabilidad y estoy rodeado, de nuevo Argelia, la imagen más negativa posible de Argelia siempre a transmitir a terceros, estoy rodeado de países que se descomponen por la amenaza yihadista y por sus complicaciones internas, por su mala gestión, sus malas maneras. Y de nuevo el mensaje cala. De nuevo Marruecos sigue siendo visto como nuestro paladín a la hora de hacer frente a una amenaza sobrevenida. Y recuerden que esa amenaza de la que les estoy hablando en términos de los años 90 es una amenaza hoy. Llevamos ya 40 años de amenaza yihadista visible para el Occidente. Marruecos sigue reforzando su imagen y reforzando sus vínculos con el mundo que le interesa. Marruecos en los 80, en 1986, estamos saliendo de la Guerra Fría y entrando en la globalización en la que estamos hoy, o como lo queramos llamar, Marruecos solicita formalmente la adhesión a las comunidades europeas. Y claro, miren ustedes el mapa. Era un poco ridículo, ¿no? El mismo año también lo solicita Turquía. Miren también el mapa. Los dos países, uno es árabe y musulmán, Marruecos y bereber. Turquía no es árabe, pero es musulmán. Solicitan entrar en el club comunitario. Es el mismo año en el que hemos entrado nosotros y los portugueses. La entrada de españoles y portugueses preocupa a Marruecos. Claro, ¿cómo no? Naranjas, limones, sardinas, competición. Pero no solo por eso. Hassan II, que era muy hábil
en la gestión política, pero también en el verbo, utilizó una metáfora para explicar por qué Marruecos había solicitado formalmente el ser miembro de las comunidades europeas sin ser territorialmente un país europeo. Dijo: Marruecos es un gran árbol cuyas raíces crecen en África y cuyas ramas respiran en Europa. Precioso, ¿verdad? Metafórico, diplomáticamente no tiene por qué valer nada, pero depende de la receptividad del que está enfrente. Si tienes capacidad de seducción y de convicción, lo vendes. No lo vendió. A Turquía, dicho sea de paso, a Marruecos se le dijo que no. A Turquía se le dijo que esperara. Ven los matices de la política, ¿eh? Claro, cuando ven Turquía ahí, dicen: cuando cruzamos el Bósforo, estamos pasando de Europa a Asia. La canción del pirata. Pero es que Turquía tiene la Tracia turca, es territorio europeo. Turquía además llevaba desde principios de los 50 en la OTAN, arrimando el hombro para defender la libertad del mundo libre. Turquía, que es la Turquía además de los golpes de Estado, es decir, es una Turquía golpista, que eso, dicho hoy, parece que ya es el San Benito, pero no importaba. En la Guerra Fría, evidentemente, Turquía estable y Turquía fuerte y próxima a Occidente no importaba. A Turquía se le dijo que esperara y a partir de 1999 se le consideró Estado candidato a la adhesión. A Marruecos, como en ningún caso se le ha dado esa categorización, no obstante, Marruecos ha conseguido arañar un tratamiento particular en relación con sus vecinos del sur. Es decir, es árabe, es africano y es musulmán, pero es distinto y tiene un trato privilegiado con la Unión Europea, que además se refleja en documentos y en la praxis. Y de nuevo Marruecos consigue, de paso, marcar distancias en relación con sus vecinos, sobre todo en relación con Argelia. Y lo sigue peleando. Y algún día probablemente volveremos a escuchar aquello de que quiere volver a solicitar la adhesión. Porque tampoco nos engañemos. Cuando ustedes leen los tratados de la Unión Europea, los europeos no hemos sido capaces de definir los límites de Europa. ¿Hubiéramos debido hacerlo? Probablemente. Pero estamos hablando de política y de complejidades. Es muy difícil que algún día reconozcamos que Marruecos es un país europeo, por muchas vueltas que le demos. Pero tampoco lo tenemos definido. Y en relación con Turquía, como ven, fue digamos que un resquicio para avanzar en un sentido en el que Marruecos no ha podido avanzar. Bien, ¿qué hace Marruecos mientras se van produciendo todos estos ejercicios y columpios que les estoy hablando en términos de política exterior y de política regional? Lo que está haciendo Marruecos desde 1956 hasta hoy es tratar de consolidar el Estado, un Estado, insisto, en el que la autoridad es la que es, el modus operandi es el que es, y uno de los principios fundamentales de funcionamiento y de motivación de Marruecos, que es lo del déficit territorial, nunca ha dejado de estar presente en la agenda política marroquí. La cuestión del Sáhara, recuerden el calendario. Es provincia española, es colonia, primero. Luego se produce un proceso de provincialización en relación con el Sáhara español, en relación con la Guinea española. Y España concede la independencia a Guinea Ecuatorial en 1968, como recordarán, y en relación con el Sáhara, como lo reconoce como un territorio no autónomo, es decir, una colonia, empieza a buscar fórmulas para encontrar una salida para ese territorio. Y por supuesto estoy hablando de la España de Franco. Recuerden que en 1974 el coronel Rodríguez de Biguri lidera
la realización del censo de los saharauis e identifica a 74.000 personas. Y esa es la base documental para el hipotético referéndum que algún día hubiera debido de celebrarse y que probablemente jamás se va a celebrar. España estaba comprometida con una salida legal a el territorio del Sáhara Occidental. Pero Marruecos tenía su propio calendario, sus propias aspiraciones y su estrategia para aprovechar las debilidades del contrario. Les decía que la semana pasada se produjo, en el marco del aniversario de la Marcha Verde, la celebración impresionante en Marruecos y con un discurso del rey Mohamed VI que todos leemos con lupa. La Marcha Verde es una magnífica operación típica de la zona gris, cuando en los años 70 nadie hablaba de la zona gris. Lanzar a 300.000 civiles a las alambradas y a los campos de minas y a las fuerzas militares españolas, en un momento en el que el proceso de toma de decisiones en nuestro país estaba comprometido por la enfermedad terminal del jefe del Estado. Y se sale con la suya. ¿En qué sentido? Bueno, en términos de etapas, lo que se consigue en un primer momento es, con los acuerdos de Madrid, que son secretos, el reparto de ese territorio, Western Sahara, la mitad norte Marruecos y la mitad sur Mauritania. Inmediatamente estalla la guerra. ¿La guerra entre quién? Entre los saharauis y los marroquíes. Pero en un momento dado también intervienen los argelinos. 1976. Pero es que años antes, en 1963, un año después de la independencia de Argelia, argelinos y marroquíes se habían hecho la guerra entre ellos, la guerra de las arenas, en el otoño del año 63. Llevan dos guerras ya. La del 76 quedó eclipsada como una guerra entre saharauis y marroquíes, pero también intervinieron y murieron soldados argelinos. Ven, por tanto, que la vecindad en su dimensión sur-sur es complicada, muy complicada. Pero la idea fuerza de recuperar o de resolver el déficit territorial en ningún momento ha flaqueado. En relación con España, los territorios españoles del norte de África, es decir, Ceuta y Melilla, los peñones de Vélez de la Gomera y de Alhucemas y las Islas Chafarinas, son territorio nacional español desde hace muchísimo tiempo. Marruecos considera que deben devolver a Marruecos, cosa que es una filigrana porque nunca han sido marroquíes. Pero fíjense el discurso. El discurso, cuando se elabora bien y digamos que quienes lo reciben no están muy enterados de los asuntos, puede calar. Porque Marruecos defiende la integridad territorial y la contigüidad geográfica de los estados. Es decir, estéticamente no debería admitirse que una ciudad pegada a territorio marroquí, al otro lado del estrecho, en el continente africano, fuera una ciudad europea, española y europea, por aquello del principio de la contigüidad geográfica de los estados. Y claro, hay mucha gente por ahí suelta que cuando ven eso dicen, es verdad, esto es chocante, ¿no? No, es contra natura. Claro, se olvidan que Mónaco es un estado independiente, se olvidan que las islas del Canal, Jersey y las demás, que están pegadas a Francia, son británicas y que no pasa nada, porque no tiene por qué pasar nada. Pero aquí tenemos dos problemas. El primero es si dejamos que ese discurso cuaje y no tenga respuesta. El segundo problema, por no decir el primero, es que aquí, a diferencia de Francia y el Reino Unido con las Islas del Canal, aquí estamos hablando de un país occidental y de un país árabe, africano y musulmán. Y por tanto,
se vende rápidamente la idea del colonizador y del colonizado. Y si hay despiste, que es lo que hay, y abundante, pues hay gente que efectivamente entra en esa dinámica. Por aquello que les dije en el arranque de mi intervención, porque hay mucho complejo en España y también en la Unión Europea en relación con nuestras agendas con países del mundo árabe, del mundo africano, del mundo islámico. Y todo eso dificulta la vecindad de la que estamos hablando aquí. Porque fíjense que, ante todo y sobre todo, estoy hablando de España y Marruecos, pero desde que España es miembro de las comunidades europeas, las cosas cambian en términos de enriquecimiento, de mayor complejidad en la agenda. ¿En qué sentido? Las comunidades europeas, hoy Unión Europea, no es una organización internacional más, como Naciones Unidas o como la Organización de Estados Americanos o la Unión Africana, no. Es una organización de integración. Es una organización que genera su propio derecho, el derecho comunitario. Y el derecho comunitario tiene primacía y aplicación directa sobre el derecho nacional. Es verdad que ahora los polacos lo están cuestionando esto, ¿eh? Y tenemos un lío porque hasta ahora nadie lo había cuestionado, y menos de esa manera. Porque no es cuestionable, es decir, jurídicamente no puedes cuestionarlo. Pero bueno, los estados son soberanos y hacen lo que quieren, ¿no? Pero lo que sí tenemos claro desde que somos miembros de la Unión Europea, de las comunidades europeas, y además fíjense que entramos en el 86. A partir del 1 de enero del 86, España y Portugal son estados de pleno derecho, miembros de la Unión Europea. Y por tanto sus fronteras exteriores son fronteras exteriores también de la Unión Europea, porque estamos en esos mismos años elaborando el Schengen. Y eso quiere decir, aunque aún muchos europeos no lo saben o incluso a algunos no les parece estético, que la valla de Ceuta o la valla de Melilla es la frontera exterior con Marruecos, de Finlandia, de Francia, de Letonia, de España. Y si es tu frontera exterior, primero tienes que saberlo y segundo tienes que asimilarlo, interiorizarlo y adoptarlo como propio. Es decir, es una frontera que estás obligado a defender. Como la nuestra de Polonia con Bielorrusia, también es una frontera común. Claro, todo esto que les voy a contar que no sepan, cuesta, ¿eh? Y hay que venderlo día a día y pelearlo. Fíjense que gracias, se lo comentaba antes al coronel, gracias a Marruecos y lo que hizo en mayo pasado en Ceuta, dirán, ¿cómo le dan las gracias a Marruecos con una invasión de 12.000 irregulares en el sentido de que es gente que no tenía que entrar en una frontera violentándola y por eso son irregulares, no es un término peyorativo? ¿Por qué le da las gracias a Marruecos que nos envía 12.000 personas y violenta nuestra seguridad y nuestras fronteras? Hombre, pues porque gracias a eso, que ha sido digamos que un estímulo, hemos conseguido no solo que nuestro gobierno, nuestro presidente del gobierno y por ende las autoridades de la Unión Europea se hayan manifestado como nunca antes lo habían hecho cada vez que habíamos tenido un problema con Marruecos en los territorios españoles del norte de África. Y bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Ahora lo que hay que darle es continuidad a ese compromiso. La declaración del presidente Sánchez y la visita del presidente Sánchez a Ceuta y a Melilla, que no fue, por supuesto, visita fácil, por motivos de política interna, aparte de la cuestión de la vecindad. Y hemos conseguido que en la Unión Europea, hasta el Parlamento Europeo, aprobara una resolución condenando a Marruecos. Fíjense, además esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a Marruecos le ha dolido muchísimo la actitud española, por supuesto, porque ha visto contundencia que en otros tiempos no vio, pero le ha dolido sobre todo la contundencia europea. Porque vuelvo a lo que les decía antes, para Marruecos, las comunidades europeas ayer, la Unión Europea hoy, es sagrada. Y de la Unión Europea, además, considera que algunos de los estados más importantes de la Unión Europea están de su lado. Franceses, británicos en su momento, y se han sentido ofendidos.
han dicho, oiga, esto no se hace con un país que ha sido siempre... No, claro que se hace. Y el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Bourita, ¿se acuerdan que nos decía a la ministra Laya, a los medios de comunicación españoles, nos decía, no debéis de comunitarizar, esto es una crisis entre vosotros y nosotros. Otro 0 en el examen, señor Bourita. España es un Estado que tiene que defender su territorio y sus intereses, pero también es un miembro de la Unión Europea. Y es normal que agite la caja de la Unión Europea para que la Unión Europea también tome cartas en el asunto. Y es más, en la reflexión colectiva y desinhibida que estamos teniendo aquí, de momento unilateral por mi parte, pero seguro que ya les estoy animando, deberíamos de tener claro que tenemos que aplicar medidas de retorsión que pasan por la Unión Europea contra Marruecos si Marruecos se comporta mal con nosotros. Eso, alguien dirá, eso no es elegante. Bueno, es que la diplomacia tiene sus componentes de elegancia, pero el juego de las potencias más o menos grandes o pequeñas, el juego de los estados serios, no tiene que ser siempre elegante. Tiene que ser una defensa de los intereses utilizando las herramientas a disposición de los estados. Y esta es una herramienta de presión no solo económica, también político-diplomática y simbólica. Cuando Marruecos empieza a ver que igual se le complican las cosas con esa Unión Europea con la que tiene una relación tan, digamos, sólida y que marca distancias en relación con Argelia y con todos esos vecinos, y que eso lo puede perder, Marruecos empieza a ver las cosas de otra manera. Así que lo de mayo no ha estado del todo mal en una dimensión. Ha estado muy mal y aún no está solucionado, evidentemente. Bien. Ven, por tanto, que les he ido dando una serie de pinceladas sobre cómo Marruecos se define a sí mismo y cómo Marruecos se define en el entorno. Fíjense que asimismo es muy interesante ese país porque durante la Guerra Fría lo vendió y lo sigue vendiendo a día de hoy. Durante la Guerra Fría se ofreció ante el mundo en términos de imagen como una democracia, cosa que no era habitual en el mundo árabe de la época. Una democracia multipartidista, es decir, el lenguaje occidental, lo que nos gustaba, lo que queríamos escuchar. Y nos decían aquello de, tenemos un partido comunista. Y es verdad, el Partido del Progreso y del Socialismo. Es un partido taxi, porque todos sus miembros caben en un taxi. Yo tengo buenas amistades de hace muchos años. Y efectivamente es un partido que se dice comunista. Luego, obviamente, es un partido comunista que es monárquico y que es creyente en el Islam. Y cuando tenían sus reuniones con el Partido Comunista de España, la época de Gerardo Iglesias y antes de Santiago Carrillo, pues siempre surgía iba a decir el chascarrillo, no, porque realmente los comunistas españoles se quedaban espantados, ¿no?, con aquello. Les decía, pero ¿cómo sois comunistas si sois creyentes en el Islam y monárquicos? Eso no cuela, ¿no? Le decían los marroquíes, no colará con vosotros. Nosotros somos comunistas marroquíes y somos monárquicos y creemos en Alá, y ya está. No vengas a darme lecciones de lo que es el comunismo. Bien, no es una broma, es así. Marruecos ha tenido elecciones. Marruecos, evidentemente, ha tenido y sigue teniendo una política que no es la propia de un Estado democrático. Es decir, su forma de controlar el poder, de gestionar la cosa pública, de controlar a su población, dista mucho de lo que es un Estado democrático. Pero, en términos estéticos y para lo que le ha servido en determinados momentos y para ofrecer una imagen, sobre todo cuando las cosas han ido a peor en su entorno más o menos inmediato, Marruecos sigue vendiendo esa idea de que su statu quo y su estabilidad es sagrada. Y si ustedes se dan cuenta, incluso en nuestros discursos, muchas veces volcamos esa idea. Nosotros en la crisis actual hispano-marroquí, dense cuenta, analizando las opiniones de ministros, de analistas, de periodistas, que lo que prima y ha de primar es volver al momento anterior a la crisis y que en ningún momento se desestabilice Marruecos porque es un polo de estabilidad.
Claro, esto es un poco, ¿no? Quiero decir que es algo que podemos discutir un poquito, ¿no? A la vista de lo que les he contado antes. Volver al estatus anterior después de lo que te han hecho no debería de ser una opción. Se deberían de retomar las relaciones, pero con unas condiciones distintas, sobre la base del interés nacional español. Aquí hemos analizado, mis compañeros, yo no he dicho prácticamente nada porque además ni soy experto en la materia ni me corresponde, pero les habrán explicado el desastre de Anual, Monte Arruiz, la guerra del Rif, a lo grande, y ha habido, haciendo balance, creo yo que es lo que se extrae de lo que han contado los compañeros, un balance en el que de potencia colonial nada. No hemos sacado nada en limpio. La potencia colonial, o la política colonial, mejor dicho, de Francia o del Reino Unido en la península del Indostán o en el África Occidental, pues ha tenido su complejidad y sus problemas, pero eran auténticas potencias coloniales y extraían recursos y gestionaban y explotaban. A nosotros nos tocó, en términos puramente coloniales, del continente africano, las migajas del Congreso de Berlín, recuérdenlo. No estoy con ello diciendo que hubiéramos debido de tener una política colonial. Tuvimos la política colonial que podíamos tener siendo un Estado ya tan debilitado en el siglo XIX. Guinea Española, Sáhara y lo que vino después con el protectorado francés en el norte de Marruecos, que fue una negociación de España con Francia y no con el sultán de Marruecos, y pensando ante todo y sobre todo en nuestro territorio nacional en el norte de África. Es decir, más que en las minas del Rif o en explotar a los rifeños, en lo que estábamos pensando es en que el territorio nacional español al otro lado del estrecho estaba cada vez más en peligro por la avidez de otras potencias coloniales que sí lo eran, Francia sobre todo, y obviamente por el peligro de la propia dinámica interna en el Rif. Así que colonizadores, poco. Ahora hay una enorme campaña de influencia marroquí, ahora mismo. La semana pasada ha tenido una visibilidad en Madrid escandalosa, incluso en el Congreso de los Diputados, vendiendo algo que no sé si se habrá tratado aquí, probablemente se habrá tratado, o si no, el uso de las armas químicas por España en la guerra del Rif. Claro, esto es un mensaje que, dicho en noviembre de 2021, provoca pavor y rechazo. Es decir, las armas químicas son inmorales, las heridas que provocan son más crueles que las balas o los misiles, son malas, son indignas, son inmorales, etc. Bueno, esto ya saben que no se analizan así las cosas. Y menos en relaciones internacionales, en política internacional y en política de seguridad y defensa. No porque seamos unos desalmados los que nos dedicamos a esto, sino porque esto se analiza según los criterios de cada momento. Aparte de que el uso de armas químicas por parte de España fue marginal, de escaso impacto, y a renglón seguido de matanzas como la de Anual, aún no se había aprobado la Convención de 1925. Es decir, los estados utilizaban armas químicas en el campo de batalla. Y ahí tienen la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es inmoral? Según los criterios de 2021, sí. Según los de 1914, también. Por eso se fue a la Convención de 1925, pero no en los términos actuales. Y sobre todo, ojo con creernos, que es lo de la política de influencia marroquí ahora mismo, aprovechándose además, dicho sea de paso, de nuestras debilidades internas, es decir, apoyándose en partidos políticos españoles que están jugando claramente a la ruptura del Estado, y por tanto el denigrar la imagen del Estado español, aunque sea apoyándose en supuestas interpretaciones de lo que pasó 100 años, es una opción. Esa política de influencia hay que
evidentemente, desmontarla. ¿Cómo se desmonta? Pues con el rigor. No con el silencio. El silencio es siempre cesión y sacrificio, más pronto que tarde. Marruecos es un vecino que, sintiéndose fuerte, y ahora se siente más fuerte que nunca, y por eso ha abierto varios frentes a la vez, con Argelia, con España, pero también con Alemania. Cuando hablamos de frentes, no son frentes de combate tradicionales, son frentes que se mueven en la zona gris, que es algo cada vez más presente en nuestros análisis, porque cada vez más actores que saben hacer las cosas en esa dimensión se mueven en esa dimensión. Marruecos es fuerte, pero sabe vender muy bien la imagen de la debilidad cuando le interesa. Es decir, es un país del sur, es un país que tiene problemas económicos estructurales debidos, por supuesto, a las políticas del norte. Es un país mancillado por el odio al Islam, etcétera, etcétera. Cuando hay que hacerlo, se hace, y se hace con brillantez. Forma parte de las múltiples herramientas que Marruecos como Estado utiliza. En la relación bilateral con España, y yo creo que voy a rematar ya la faena, aunque cierre en falso, como siempre, pero yo creo que tenemos que tener un coloquio para aclarar, recibir comentarios, críticas, lo que ustedes consideren. Mi ánimo es que sea colofón de algo que ha sido muy útil, que ha sido estas jornadas, que sigo agradeciendo a quienes las han hecho posibles, pero creo que es muy importante que alimentemos un debate ciudadano, porque nos va en ello nuestra seguridad y nuestro futuro, en relación con este vecino y en relación con nuestra política exterior en sentido amplio. Marruecos a día de hoy, fíjense cómo está gestionando el capítulo del Sáhara, para ellos el Sáhara marroquí, para el resto del mundo el Sáhara occidental, territorio cuyo estatuto definitivo aún no está definido. Es verdad, les he dicho el resto del mundo, pero esto es una competición diaria. Verán que Marruecos está consiguiendo que algunos países abran consulados en Dakhla, la antigua Villa Cisneros, o en el Aaiún, no para defender intereses que aún no existen y que quizás nunca van a existir, sino como un gesto simbólico de reconocimiento de la marroquinidad del Sáhara. Marruecos está consiguiendo que algunos países que reconocieron no ya al Frente Polisario, que es el movimiento de liberación nacional que trata de obtener la independencia del Sáhara, sino a la República Árabe Saharaui Democrática, que es un Estado no consolidado en términos jurídicos internacionales, pero que el reconocimiento le puede permitir, si se incrementa, pues ganar en legitimidad y alcanzar la legalidad internacional, como Kosovo, para hacernos una idea. Ahora hay una competición abierta impresionante en ese sentido. Y habrán visto cómo el 10 de diciembre pasado el presidente Trump, a través del Twitter, a su manera, reconoció la marroquinidad del Sáhara. Claro, nada más decir esto, salta en ustedes el qué. Primero, que era el presidente de los Estados Unidos, la superpotencia. Y además, en términos simbólicos, lo que les conté. Estados Unidos y Marruecos, un matrimonio perfecto. Eso ha reforzado a Marruecos y le ha llevado a dinamizar aún más su escalada reivindicatoria. Marruecos, en relación con el Sáhara, tiene la prioridad número 1. Eso nunca lo pierdan de vista. Porque, entre otras cosas, si fallara esa empresa en términos de asimilar definitivamente el Sáhara, igual podríamos estar ante el primer escenario real de peligro para la estabilidad de Marruecos. El Marruecos independiente sufrió 2 golpes de Estado, 1971 y 1972, que fueron abortados por el rey y que no pasó de eso. Pero fue un momento de peligro para la monarquía y de preocupación para el mundo exterior, empezando por España y por Estados Unidos. Claro, ¿cuántas veces habrán oído aquello de qué pasará cuando fallezca en su momento Hassan II? Ahora se especula con que Mohamed VI no goza de buena salud y es la gran preocupación.
Esa preocupación no existe en relación con otros países, tan importantes o más que Marruecos, pero en relación con Marruecos hay un tiritar, ¿no? De frío, no, de miedo. ¿Qué pasará si se desmorona ese país? Estamos perdidos, ¿no? Nos han vendido muy bien los marroquíes la idea de que ellos son garantes de la estabilidad de todos nosotros. Y si el Sáhara falla para Marruecos, que ha sido la gran empresa que ha mantenido al país unido y en la que se basa cuando toca el poder marroquí para justificar que la población no goza de buena situación económica porque hay que hacer sacrificios por la integridad territorial, se vendría abajo ese edificio. Así que lo del Sáhara tiene todas esas aristas. Y un Estado independiente en el Sáhara Occidental tiene sus valedores. Pero también, y esto es herencia de la Guerra Fría, ha habido muchos sectores, incluso en España, que se han dicho aquello de si el Sáhara se desgaja de Marruecos y se hace independiente, será la salida argelina al mar. Otra visita al mapa que les he ofrecido. Y eso inquieta, porque Argelia es un país que a muchos, y gracias entre otras cosas a la propaganda marroquí, les inquieta. Es muy grande, es arrogante, ha sido socialista, entrenaron en su día ETA, el tema del gas ha tenido sus complejidades, las puede seguir teniendo, etcétera, etcétera. Entonces, en esa partida regional, imagínense cuál es la situación en este momento. Y para terminar, Marruecos en estos últimos años no solo ha consolidado su presencia en el Sáhara Occidental, arrancando reconocimientos como el de Estados Unidos, etc., sino que también en estos últimos años ha abierto sus alas en términos político-diplomáticos en escenarios como el continente africano, que tradicionalmente había sido un escenario de influencia, de presencia argelina, por aquello de los movimientos de liberación nacional, la independencia de los pueblos, el respeto a la soberanía, la no injerencia en los asuntos internos. Ahora nos encontramos con que los marroquíes, y eso de nuevo es habilidad diplomática del rey, están involucrados en procesos tan complicados como el de Libia o en procesos tan complicados como el de Malí y el resto del Sahel. Y claro, eso, aparte de que le da más brillo y más importancia a Marruecos, porque parece que es un actor imprescindible para poder interactuar con los libios, que son muy complicados, y con los sahelianos, que son también muy complicados, va eclipsando cada vez más y asfixiando cada vez más a Argelia. Y esto es muy peligroso. Argelia ahora mismo considera, para que vean la importancia de las percepciones en geopolítica, que está rodeado por la injerencia de 3 enemigos. Uno, por supuesto, es Marruecos. El otro es Francia. Y el tercero es Israel. Y para un régimen nacionalista árabe revolucionario o heredero de lo que fue un régimen revolucionario como es el argelino, el que Marruecos e Israel se hayan aproximado de la forma que lo hacen es prácticamente un casus belli. Y con Francia dirán ustedes, bueno, sí, pero con los franceses hay esa relación de amor-odio, porque, bueno, pues es que los franceses hacen muchas cosas. 2 voy a destacar y con ello termino. Han ido al Sahel para echar una mano en la lucha contra el yihadismo, y menos mal que fueron, porque si no los yihadistas se hubieran comido esa parte de África en 2012. Pero desde la percepción argelina, lo que han hecho los franceses es enviar fuerza militar al sur profundo de Argelia, donde nunca hubieran debido de estar, y donde están, y aunque diga el presidente Macron que se va a ir, los argelinos no se lo creen. Y el segundo componente, y de ahí la importancia de la historia, con ello termino de verdad, cuando abres cajas de Pandora en términos de memoria histórica, como ha abierto el presidente Macron, con la mejor de las intenciones, pero a veces los bien intencionados son más peligrosos que los que se presentan ante ti como enemigos tuyos. Porque por aquello de hacer algo bueno y constructivo,
ese intento de redefinir lo que fue la guerra de Argelia está abriendo, y de qué manera, unas heridas brutales en la relación entre Argelia y Francia. Bueno, pues eso es lo que nos rodea, ¿eh? Y a las relaciones hispano-marroquíes, que dicho sea de paso, algunos de sus componentes más importantes creo que les he transmitido. Vamos, por tanto, al coloquio, y lo que siento es no haberles dejado mucho tiempo, porque creía que iba a dejarles media hora y estamos en unos 20 minutos. Pero bueno, a su disposición. Muchas gracias. Por favor. Sí. Bien, como ha hablado de pocas variables en la ecuación, ¿y Alemania qué pinta aquí con sus relaciones con Argelia? Bien, muchas gracias. Vamos a ver, Alemania ha irritado a Marruecos. Vamos a empezar por ahí. ¿Y por qué ha abierto Marruecos un frente contra Alemania, como ha abierto un frente contra nosotros, ¿no? Porque los alemanes son gente ordenada. Y cuando el presidente Trump tomó la decisión que tomó, y estando Alemania en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente y presidiendo el Consejo de Seguridad, se le ocurrió algo muy lógico a quienes consideramos que el imperio de la ley es uno de los pilares fundamentales de nuestra cultura, ¿eh? Nuestra cultura occidental. No olvidemos que somos occidentales, que a veces lo olvidamos demasiado. Y se le ocurrió convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad. Eso, evidentemente, desde la percepción marroquí, fue una provocación, una declaración de guerra diplomática. Y tomó medidas de retorsión, en paralelo a las que tomó con España. A mí, cuando me tocaban aquellas fechas hablar de las relaciones hispano-marroquíes, tenía la ventaja del asidero, no solo con nosotros, también con los alemanes, ¿eh? Bien. Alemania, en relación con Argelia, en la época de Angela Merkel, en los últimos años, es una potencia europea que ha tenido una política, digamos que rica, ¿eh? Y eso que Alemania no depende del gas argelino ni nada de eso. Pero Alemania, como un país de peso en la Unión Europea y además con una visión cada vez menos acomplejada, que durante mucho tiempo Alemania federal ha tenido ese complejo, ¿no? de la herencia del Reich y demás. Y bueno, al final los alemanes han acabado en Afganistán y empezaron por los Balcanes y por muchos sitios. Pero en relación con Argelia, Alemania ha tenido una relación saludable, entre otras cosas porque Argelia es un país importante. Por mucho que los marroquíes traten de mancillar su imagen, ¿no? Y porque en determinados momentos, determinadas circunstancias, Argelia ha sido un país clave para muchas cosas. No olvidemos que Argelia, aun cuando vivíamos la Guerra Fría, aunque ya era residual, jugó un papel fundamental en relación con los Estados Unidos de América, consiguiendo la liberación de los rehenes de la embajada en Teherán. Y Estados Unidos se lo reconoció. Estamos hablando de los Estados Unidos ya del presidente Reagan. Y empezaron los argelinos a vender gas a Estados Unidos y empezaron a recibir aviones C-130 y material militar. Y además Argelia tenía la capacidad, por aquello de que había sido la meca de los movimientos revolucionarios y terroristas. Carlos estuvo con Bouteflika y hay fotos muy bonitas del encuentro, ¿no? De apoyarse en Argelia para llevar adelante política exterior y de seguridad más o menos visible. Y Argelia, en los últimos tiempos, pensemos en la guerra en Siria, en la guerra en Libia, etcétera, es un país importante, pero cada vez más eclipsado por Marruecos y cada vez más, digamos que, dañado por sus derivas internas, sus debilidades internas. La enfermedad de Bouteflika y eso. Pero es un país a considerar y desde luego para España, si me permite escapar de Alemania y entrar en la dinámica española, para nuestra política exterior y nuestra política de seguridad y para nuestra política energética y para muchas políticas es un país fundamental.
Y además nos viene bien, no es jugar, digamos que al equilibrio, como muchas veces se ha dicho, ¿no? Apoyémonos en Argelia para fastidiar a Marruecos. No, eso hay que tener cuidado, porque igual si lo haces de lleno, sales trasquilado más que conseguir ventajas. Pero desde luego tenemos que hacerlo de forma desinhibida, porque Marruecos siempre que ha podido ha tratado de bloquear, de obstaculizar nuestras relaciones con Argelia, ¿no? Recuerden que además eso viene muy bien también a cuento para evocar el gasoducto que ya no funciona, el Magreb-Europa, que en realidad se llama el gasoducto Pedro Durán Farrell, que este fue un catalán y español de bien, como saben, era el presidente de Nagas en la época, y que primero convenció a las autoridades españolas y luego a las autoridades comunitarias de que era una buena idea construir un gasoducto que pasara por Marruecos. La idea era buena, ya ha funcionado 25 años. Pasa que, claro, nada es eterno, algunas cosas sí, pero esto no. Pero la idea fue buena. Y la idea iba al hilo de las políticas, entre otros países de Alemania, en términos de consolidar la integración dentro de la Unión Europea y en relación con su vecindario con intereses compartidos. ¿Qué pasa? Que en términos gasísticos Alemania tiene más intereses en Rusia que en el sur, ¿no? Pero la dinámica de los gasoductos y eso es la misma en todos sitios. No sé si le he contestado. A ver, usted y usted. Venga. Ha sido muy clara, muy comprensible, yo creo, para todo el mundo que no está un poco metido en esto. Yo permíteme que te haga dos preguntas muy breves. La primera es, ¿cuál es el grado de penetración del islamismo radical en Marruecos? Que en mi época estaba muy metida la cosa en la universidad en Cataluña. Y la segunda es, Francia considera a Marruecos, tú lo sabes, como su pre-carré, como dicen los franceses, ¿no? Su patio de atrás. Cuando tuvimos el follón con el Perejil, Francia se encargó de no ayudarnos y mandar una cartita a la Unión Europea para que no... ¿Qué pasaría si España y Marruecos llegan a un grado de crisis tan fuerte que llegamos a una situación de no retorno? ¿Qué crees que haría Francia? Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, vamos primero con el islamismo, que es más fácil. Vamos a ver, el islamismo en Marruecos tiene su presencia desde antiguo, como sabemos, con distintas intensidades, ¿no? Es la capacidad que tiene Palacio también de dosificar y de alimentar actores varios, y que generó, por ejemplo, que durante prácticamente toda esta década ahora terminada, pues el PJD, el Partido para la Justicia y el Desarrollo, pues haya gobernado el país, es decir, haya estado en el gobierno, ¿no? El PJD es islamismo. Como siempre, el islamismo, más que un partido o unos partidos, es un movimiento, es un magma. Entonces, en el PJD, en tiempos y hoy, había sectores y movimientos hacia otros grupos islamistas, ¿no? Mustafa Ramid, por ejemplo, no es un moderado, ni nunca ha pretendido serlo, ni lo será jamás, ¿no? Pero claro, tenemos un PJD que ha transigido con el juego, ¿eh? Y que finalmente en las elecciones, pues efectivamente ha caído, pero no solo porque, como analizaríamos en un país democrático al uso, porque se ha desgastado y por tanto, bueno, por eso y porque han cambiado la ley electoral y porque han hecho una serie de filigranas que son filigranas de Palacio y que consiguen pues que las cosas resulten como conviene que resulten. Lo más preocupante es el islamismo que va escorando hacia el islamismo radical. Eso hay dos o tres cosas para analizarlo, desde mi modesto punto de vista. Uno es la necesidad de llevar adelante cada vez más operaciones antiterroristas por parte de la Brigada Central de Investigación Judicial y de la Dirección General de Seguridad del Territorio. Es decir, hay muchas operaciones, también en España. En España es donde más se detiene, hay yihadistas de toda la Unión Europea. Marruecos, porque hay mucho, porque hay cantera, también podemos en algún momento interpretar que quizás sean operaciones para vender la imagen de que es el centinela, ¿no?, de Occidente. Pero claro, hay el otro barómetro. El otro barómetro son los emigrados al califato y Al-Qaeda en Siria. Eso que al final el Estado marroquí ha tenido que reconocer 1.600 y pico,
Probablemente sean más, pero ya 1.600 y pico son muchos. Muchos han muerto allí, otros han empezado a volver o quieren volver. Y eso es un barómetro porque ahí ves, además, es como ocurre con el califato, que es una gran tragedia y que daría mucho juego para otras jornadas. El proyecto califal fue muy atractivo y mucha gente se fue para allá y eso es preocupante. España 250, hombres, mujeres, niños, de todo, ¿no? Proyecto califal criminal, pero para algunos un proyecto califal en términos del gobierno, el gobierno más correcto, que es el gobierno de Dios. Entonces, en el caso de Marruecos, tenemos a uno de los, digamos, de los abastecedores. No en la dimensión de Arabia Saudí o de Túnez, pero en una dimensión, muchos más que de Argelia. Y tenemos justicia y caridad. Es decir, islamismo hay para hartarse en Marruecos. Pero con una capacidad, parece ser, por parte del rey, del poder, de gestionarlo para que no desborde. Pero a mí siempre me gusta introducir a la diáspora. Y la diáspora es muy importante porque para España la diáspora es la que nos ha golpeado y con saña. Y no lo perdamos de vista. Y eso además asumiendo que Marruecos es genial a la hora de controlar a los malos. Pero si ustedes se dan cuenta, el ataque de las Ramblas y de Cambrils, hombre, no es teoría conspiratoria, es una hipótesis. Pero el imán de Ripoll y su rebaño de seguidores, para unos servicios supuestamente tan eficaces, no solo en España, sino en otros países de la Unión Europea, hubiera debido de ser abortado antes, ¿no? Es decir, que bueno, que hay un problema y las filigranas de política exterior, sobre todo de política exterior de Marruecos, sobre todo esa aproximación a Israel que tanto indigna a Argelia, más pronto que tarde tiene que generar algún rechazo interno. El rey es verdad que habla con el presidente Mahmoud Abbas y les calma a los palestinos, pero es que es un acercamiento muy descarado, si ustedes quieren, que es legítimo. Marruecos puede hacer lo que quiera con Israel, como cualquiera puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero estamos hablando precisamente de esas dimensiones en las que los símbolos y la religión y la interpretación pues tienen más pronto que tarde consecuencias. Así que mucha atención al tema y al tema de la diáspora, los binacionales, incluidos los binacionales nuestros, es decir, hispano-marroquíes. Bien. Y el tema de, bueno, vamos a ver, Francia es Francia. Y no es ni crítica ni nada, es constatar una realidad. Francia, eso nos lleva a qué? A lo que, si no lo he dicho de forma explícita, aprovecho su pregunta para hacerlo. España tiene que defender sus intereses de partida en solitario. Es decir, nos tenemos que preparar para cualquier escenario nosotros solos. Y luego lo que nos venga de ayuda, mejor, si viene algo. Si no viene nada, al menos tenemos las herramientas y la voluntad política, que es la que permite tener, primero, la definición de nuestros intereses, la elaboración de una estrategia, la dotación de unos medios, y con esos medios se defienden esos intereses. Mientras tanto, tenemos efectivamente para algunos el asidero de la Unión Europea o el asidero de la OTAN. No, eso no hay que contar con ello. Vamos a ver, no hay que despreciarlo, es importante, pero hay que asumir que puede que no funcione. Francia en relación con Marruecos tiene una posición que es distante a la nuestra. Ellos, aparte de que no tienen los problemas que tenemos, los problemas no, sino que las realidades que tenemos nosotros, de territorio que Marruecos exige, no siendo suyos, que se los demos, que es lo primero que hay que decir, no es que reivindique lo que fue suyo, no, es que nunca lo ha sido. Y claro, si alguien te quiere quitar lo que es tuyo, pues tienes que protestar. Esto no es una cuestión de estética, es una cuestión política y de... Francia, efectivamente, en un momento de crisis como fue el de Perejil, pues se manifestó en el sentido de que no quería involucrarse ni que se viera involucrada la Unión Europea ante una situación que ellos consideraban que trasnochada, etcétera, ¿no? Entonces, Ceuta y Melilla, tenemos Unión Europea, artículo 42.7, lo de siempre. Tenemos OTAN. Si hay operaciones militares, que no necesariamente va a haberlas, porque hay otra forma de alimentar esa reivindicación, pero evidentemente si en un momento hay una
una intervención militar, inmediatamente habrá intereses OTAN afectados, porque habrá espacio aéreo, espacio marítimo, es decir que... Pero no hay que pensar en eso, en términos de decir, ya nos ayudará la OTAN. No. ¿Por qué no? Porque además no hemos sido hasta ahora capaces de vender bien, en términos estéticos, pero político-diplomáticos, lo que son Ceuta y Melilla, los Peñones y las Chafarinas. No sé si le he contestado. Así que los deberes están en casa, en todas las dimensiones. Desde la de comunicación, formación, doctrina, medios, estrategia, todo. Y gracias a Marruecos, lo que ha hecho en mayo, yo creo que estamos en un momento para hacer los deberes que no hemos hecho antes. Creo yo, ¿eh? Así que gracias a Marruecos por eso. A ver. Yo puedo asegurar que Francia apoyó militarmente a Marruecos en los distintos territorios. Yo puse el personal, yo puse el conocimiento del gobierno a través del centro arqueológico. La cuestión es la siguiente. Ahora, con permiso del rey de Marruecos, Israel va a explotar recursos naturales en aguas españolas de Canarias. A cambio, al parecer, de ayuda militar, el sistema antimisiles, el Iron Dome, etcétera, etcétera. ¿Qué consecuencias va a tener esto? Vamos a ver. Si eso finalmente ocurre, que no debería de ocurrir, pues evidentemente consecuencias muchas. Pero no debería de ocurrir. Sí, bueno, estamos... No, eso, vamos a ver, efectivamente, y tenemos piscifactorías en torno a Chafarinas, claro. Por supuesto es el momento de muchas cosas. Una de ellas es fijar los límites marítimos, ¿no? Que no están fijados. Bueno, pues eso es una demanda que debería de ser una demanda social y que debería de convertirse en una demanda política y diplomática, ¿no? ¿Se va a conseguir? Las jugadas de Marruecos, por supuesto en las aguas de nuestros territorios norteafricanos y también en las aguas del Atlántico Oriental, entran dentro de ese frenesí en el que está lanzado, ¿no? Pero claro, precisamente eso requiere de... Pues eso. De eso, claro. Exacto. Es que más no puedo decir. Claro, que más quisiera yo que decirles. En una semana seguro que está resuelto. Voluntad política, claro. Ah, hay por ahí alguno. A ver, a ver. Sí, vamos a ver. Sin hacer paralelismos en envergadura, pero esa dinámica en términos de utilizando, en este caso, otras herramientas más propias de la zona gris que de lo que hacía el Tercer Reich, que era explícito, ¿no? Pero esa dinámica está en marcha. Eso a mí me lleva, por ejemplo, a estar muy preocupado, por supuesto, primero por nuestros intereses nacionales, ¿no? De lo que acabamos de hablar al hilo de las preguntas que han hecho, pero también de una posible escalada entre Argelia y Marruecos. Claro, ¿por qué? Pues porque, vamos a ver, los argelinos tienen su carácter. Y además le han demostrado a Marruecos, cada vez que Marruecos ha dado pasos peligrosos en relación con la seguridad de Argelia, que Argelia toma medidas de retorsión, y no solo eso, sino que va un paso más allá. Entonces eso, evidentemente, en un momento de reclamaciones y de juegos peligrosos en el territorio del Sáhara Occidental, en la frontera, en la zona bajo control del Polisario, lo que ha ocurrido con los camiones, etcétera, eso puede degenerar en una escalada perfectamente. Hay una inercia en la mentalidad de muchos de nosotros, en el sentido de que eso no va a pasar, ¿no? Porque al final son tipos serios y lo peor que he oído yo, ¿no? Europa no va a permitir que eso pase. Claro, yo cuando he oído eso digo, bueno, aparte de voluntarismo, ¿en qué te basas para decir eso? ¿Qué Europa
va a impedir que pase el qué. Una guerra en nuestras fronteras. Bueno, la guerra, las guerras, aparte que hay muchas categorías de guerras, pues pueden estallar perfectamente en cualquier sitio, en cualquier momento. Así que esa dimensión es extremadamente peligrosa. Y Argelia, insisto, siempre, a diferencia de nosotros, lo que se puso de moda después de lo de mayo, ¿se acuerdan que es aquello de, recurriendo al ajedrez, de que los marroquíes juegan con blancas y nosotros con negras? Y es verdad. Es decir, la iniciativa siempre la han llevado ellos. Nosotros estamos a la espera a ver qué pasa. Si nos hacen algo malo, pues intentamos, por ejemplo. Claro, tenemos que empezar a entrenarnos en hacer las cosas nosotros antes. No me refiero a operaciones cinéticas, nada. Es simplemente llevar la iniciativa y presionar donde... Eso sí lo he dicho a lo largo de mi intervención. Y no es inmoral. Si para Marruecos es tan importante la Unión Europea como parece que lo es o históricamente lo ha sido, que quizás eso pueda evolucionar, porque no olvidemos algo importante que no lo he dicho y lo digo ahora. Marruecos cada vez tiene más éxito en su capacidad de seducir actores muy variados. Petromonarquías del Golfo, por ejemplo. Claro, eso es lo que te dan, es dinero. Apoyo diplomático también, pero dinero que se necesita pues, para comprar paz social, por ejemplo. Turquía. Ese es un actor, es aliado de la OTAN, pero nada que no nos hace faenas en todos sitios, ¿no? Rusia y China. Porque los rusos y los chinos, que son cada vez actores más cortejados y más presentes por todos sitios, potencias revisionistas que se olvidan, no se olvidan, sino que nunca han considerado los derechos humanos y todo eso como el leitmotiv de la política y de la diplomacia, los rusos y los chinos son muy, muy graciosos, si me permite, en relación con el Sáhara. Rusia, como es lógico, apoya la dinámica de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental. Además es el Polisario. Pero el Ministerio de Pesca ruso firmó el verano pasado un acuerdo pesquero con Marruecos en las aguas del Sáhara Occidental de AUPA. Y por supuesto los chinos antes que nadie. Con esos dos actores, nuestros 100 pesqueros, que son importantes para nosotros y que vamos a recurrir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, defendemos la vía diplomática de Naciones Unidas, pero luego cuando a Marruecos le duele una sentencia, los primeros que defendemos por aquello de los 100 pesqueros, el volver al statu quo anterior, es decir, que podamos seguir pescando aunque sean aguas del Sáhara, somos nosotros. Entonces, Marruecos está muy seguro de sí, con todas esas filigranas que ocurren en la diplomacia y en la economía. Está jugando efectivamente en esa dimensión, haciendo ciertos paralelismos con momentos en los que el despiste y la falta de voluntad de actores varios llevó a lo que llevó. Aquí estamos en un escenario más marginal, pero para nosotros estratégico. Porque una de las desgracias que tenemos los españoles, si me permiten, es que para el resto del mundo, y quizás también para parte de nosotros, el conflicto del Sáhara Occidental es un conflicto marginal. Eso nunca va a llevar a una escalada ni a una guerra regional. Eso no le importa a nadie, hablando mal y pronto. Claro, eso es un craso error. Aparte de que sea inmoral, ¿no? El planteamiento es un error. La chispa estalla en cualquier sitio. Y desde luego con dos actores que gastan, fíjense lo que gastamos nosotros en defensa, y la envidia que nos dan los argelinos y los marroquíes. Los argelinos son del selecto y reducido grupo de estados que gastan más del 7% de su PIB al año. Y los marroquíes ya están en el 5 y pico. Y esto no es una cuestión que nadie crea, y sobre todo para su examen, que soy un agente de las empresas de armamento. No, es que los sistemas de armas son fundamentales para garantizar la paz y la estabilidad que disfrutamos. Porque por un lado disuaden y por otro lado, si es necesario su utilización, pues al menos los tienes. Marruecos y Argelia gastan a ese nivel y son los que están gastando más en un continente africano donde tradicionalmente se ha gastado mucho en armamento. Entonces lo del Sáhara Occidental no es un conflicto marginal, para nada. Es un espacio en el que no hay que jugar irresponsablemente y en el momento actual estamos en un escenario, aprovechando su pregunta, en el que nos tenemos que preocupar. Gracias. Bueno, si terminamos
Muchas gracias. La verdad es que creo que resumo el sentir general de que tu conferencia ha sido no solo rigurosa, como pocas que he escuchado yo, sino que además ha sido brillante. Con lo cual, le das a este ciclo un cierre brillante, pero es que además me has abierto una puerta para el siguiente, con lo cual lo engancho al vuelo y hablaremos de cosas de estas, si Dios quiere, lo organizaremos. Nos volveremos a ver porque creo que el tema se puede estirar. Dejamos nuestro rey, nuestras guerras, hemos aprendido ya, pero hay otro mundo ahí, en ese mapa hay un mundo que nos afecta tan directamente que creo que merece la pena conocer. Por lo cual, muchas gracias. Y no te digo que no te emplazo aquí el año que viene seguro, pero casi. Muchas gracias.